Buenos días con todos. Vamos a comenzar la reunión del día de hoy. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme bien. Buenos días, José. Se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchísimas Buenos gracias. días, profe. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar esta reunión de inversiones. Hoy vamos a estar vinculados al análisis fundamental, ¿no? No olvidemos que siempre es importante revisar los fundamentos económicos detrás de los movimientos de precio, porque en función de eso podemos llegar a tomar decisiones de inversión, tanto a la alza como a la baja. Entonces es lo que vamos a hacer en este momento, ¿no? Lo importante de esta semana, tenemos que ver un poco los datos que pasaron la semana pasada. Básicamente, los datos más relevantes de la semana pasada fueron los datos del PMI. ¿Qué significa que existan los datos del PMI como tal? Bueno, como tal, nos da un punto de vista de que la economía a futuro no le está yendo o no le va a ir bien. Entonces, en función de eso, nosotros pudimos o vamos a lanzar ciertas posiciones de mercado. Pudimos apreciar que el oro, por ejemplo, u otros instrumentos tuvieron una apreciación muy fuerte durante todo este periodo. Y esto debido a que el mercado como tal generó esos datos del PMI, ¿no? Entonces, esa parte sí es clave recordar que los datos de la anterior semana son importantes para el mercado, que representan una debilidad para el dólar americano, y esa debilidad para el dólar americano, pues ya saben que en algún punto termina generando un movimiento No le hagas que puede así, ser a la oye. alza o a la baja, dependiendo del movimiento de los precios, Otra ¿no? más y te meto tu golpe. Entonces, una vez mencionado y repasado Deja, esta deja, parte, deja. nos vamos a, Deja por la favor, sus micrófonos, virgencita. chicos. Oye, se respeta. Algunos micrófonos están abiertos, compañeros. Perfecto. Entonces, vamos a revisar ahora sí las noticias de esta semana, ¿no? No solo de estos días. Bueno, hoy va a ser un día relativamente tranquilo en bolsa. No tenemos noticias relevantes. Va a ser el movimiento bastante técnico. Entonces, desde ya les menciono que las posiciones que vayan a tener en el mercado el día de hoy van a ser muy técnicas, ¿no? Algunos de los instrumentos seguramente seguirán enrangados, como es el caso del Bitcoin. Otros instrumentos subirán, otros caerán, pero va a ser de una forma bastante técnica, ¿ok? Esa parte sí acabamos de mencionar porque no hay noticias como tal. De hecho, si nosotros nos fijamos, ¿qué podemos encontrar? Que básicamente noticias de bajo nivel, comparecencias que ya sucedieron, y noticias a las 10 de la mañana que son pedidos de fábrica, pues son noticias de bajo nivel. ¿Qué implica que sean noticias de bajo nivel? Que el precio como tal ya va a descontarlo durante todo el día de forma técnica. Cuando realmente comienza a haber noticias fuertes es en el mercado asiático, es decir, en el dólar australiano. Nosotros nos fijamos, ahí vamos a tener dos noticias que son relevantes. Una son las ventas minoristas, como ustedes saben, pues siempre termina generando este tipo de noticias, nos da un preámbulo de si es que el mercado en efecto va a generar un crecimiento dentro de la economía australiana o no lo va a hacer. Y otro lado, la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Pues no es más ni menos que la diferencia entre exportaciones e importaciones, nada más que eso. Entonces, eso es lo que vamos a tener de manera general para la noche del día de hoy, ¿sí? Y por último, a las 10:30 también tenemos la decisión de tipos de interés, que como ustedes muy bien saben, pues el mundo actualmente está ejerciendo este movimiento de igual alza con los tipos de interés, de subir no tan fuerte como antes, pero al final termina subiendo. Y entonces, ¿qué puede generar eso? Que el mercado como tal genere una apreciación del dólar australiano el día de hoy. Entonces, mucha atención, hoy sí va a ser movido, pero en el mercado asiático. En los demás mercados, el movimiento va a ser bastante técnico. Hay que estar vigilando las posiciones del dólar, a ver si que se aprecian o se deprecian, aunque yo creo que el día de hoy va a ser muy parecido a lo que pasó el día viernes. Si el viernes subió, hoy subirá. Si el viernes cayó, hoy caerá. Eso vamos a encontrar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, atención, ¿no? Operaciones de mercado asiático a partir de las 7:30 y a las 10:30 tenemos mercado o los decisiones de tipos de interés en este caso, Australia, y que esto puede implicar, como ustedes saben, que una apreciación del dólar australiano sobre los demás divisas. Entonces, mucho cuidado, ¿no?
en ese sentido. El día martes, aquí, en primera instancia, bueno, tenemos una festividad, en este caso de la India, no nos afecta absolutamente nada a nosotros en el tema de mercado, así que no es que va a haber menos o mayor volatilidad, va a ser exactamente la misma, va a depender muchísimo de las noticias que en este caso ya comienzan a salir. Por un lado que tenemos la tasa de desempleo, en este caso de Suiza, y también otros datos del Reino Unido. Bueno, como ustedes saben, pues estos datos no van a ser tan fuertes, igual en ese horario jamás operamos, pero no van a ser tan relevantes, y en función de que no sean relevantes, básicamente no vamos a lanzar posiciones en el mercado. El mercado seguramente va a estar quieto toda la mañana, muy probablemente va a estar quieto toda la mañana porque va a hablar Powell. Entonces, esta comparecencia sí va a ser importante. Y bueno, todos ustedes conocen que las comparecencias al final siempre dan un punto de vista de a dónde se dirige la economía. Entonces, de manera general, nosotros tenemos aquí a Powell, que va a mencionar sobre lo que hemos estado conversando durante todo este tiempo, ¿no? Los tipos de interés. Entonces, esta comparecencia sí va a ser muy importante porque hemos tenido una serie de datos que el mercado aún no ha procesado. Como les dije, la semana pasada tuvimos los datos del PMI, los datos del desempleo, etcétera. Entonces, esos datos va a interpretarlos el presidente de la Reserva Federal y va a dar una pista. Lo más seguro, y lo que ya se está escuchando a manera de rumor, es que el mercado como tal, ¿sí? Lo que ya se está escuchando es que el mercado como tal quiere deshacerse nuevamente de los tipos de interés bajos, es decir, quieren tener una política de tipos de interés más elevada de lo esperado. Hoy, digo, el día de mañana, vamos a ver si es que el presidente recomienda eso. En el caso de que se recomiende, seguramente mañana las posiciones con el dólar van a subir mucho. O sea, el dólar va a subir muchísimo. Significa que perdería mucho valor los otros instrumentos, ¿no? El oro, la plata, las acciones del Nasdaq, el euro, todo. Va a depender mucho de lo que diga mañana, pero es lo más probable debido a los últimos datos que hemos tenido. Ahora, por otro lado, también podría existir, ¿no? El hecho de que la Reserva Federal aún sea bastante quieta, por decirlo así, ante los últimos eventos económicos. Puede darse el caso. Es muy difícil realmente que llegue a pasar eso, pero como saben, a medida que va pasando el tiempo, saben que son finales no solo decisiones económicas, sino son decisiones políticas. Entonces, puede darse también ese caso. Habría que ver qué es lo que pasa en el discurso de las 10 de la mañana del día de mañana. Pues recomendaciones. En los discursos, cuidado, ahí sí, mucho cuidado con operar, porque los discursos no son datos cualitativos, ¿no? Que uno puede medir o pronosticar. El discurso es un dato cuantitativo, algo que tiene que ver, en este caso, como les dije, con el tema del Producto Interno Bruto, del PMI, la tasa de desempleo, y es una interpretación. Entonces es muy complicado realmente tener una posición a favor o en contra. Sin embargo, lo que podemos es analizar la probabilidad más cercana, ¿no? Como les dije, lo más cercano, la probabilidad más cercana de esto es que el mercado como tal quiera subir los tipos de interés de una manera más agresiva. A ver qué sucede, ¿no? Recomendaciones, no operar antes de la noticia, más que todo porque es un discurso, es bastante complicado pronosticar eso. Después, como es de costumbre, pues los días martes y los días miércoles vemos las reservas y los inventarios, en este caso de crudo. Otra declaración, en este caso del gobernador del Banco Central de Australia. Es muy importante también esta declaración, sí, pero lo más seguro es que continúen, tenga mucho que ver con lo sucedido el día lunes. Es decir, todo lo que se refiere al tipo de interés se converse durante esa declaración. Y el mercado como tal después va a tener movimientos netamente técnicos, como pueden ver, ¿no? El día martes, lo fuerte es lo que va a hablar Powell. Realmente es lo fuerte, ¿sí? Entonces, mucha atención, por favor. Día miércoles, ¿qué tenemos? Una nueva comparecencia. Esta semana está haciendo esta semana de discursos, básicamente. Y esa es una comparecencia, en este caso, de la presidenta del Banco Central de Europa, que es Lagarde. Y en este caso va a hablar seguramente sobre el crecimiento de la zona euro. Un dato relevante acá es que vamos a tener conjuntamente con la comparecencia el dato del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a observar el crecimiento de la zona euro con los datos, en este caso, y con la interpretación de Lagarde. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si es que existe una contracción, que es lo que se espera, o en efecto el mercado aún no se contrae de manera genérica, ¿no?
Lo más probable es que, ojo, no olvidemos que esos datos son datos atrasados, es decir, no es que el Producto Interno Bruto recién va a ser medido esta semana, no. Esos datos ya sucedieron. Entonces, yo creo que lo más probable aquí es que Lagarde mencione que la zona euro pierda valor o pierda crecimiento durante este tiempo. ¿Por qué? No olvidemos que estamos en los últimos periodos del invierno en Europa y pues al ejercer el periodo de invierno, pues ya saben que el petróleo aún está más costoso de lo normal, aún no se reactivan las zonas de Europa como tal. Entonces, lo más probable es que la zona euro haya perdido valor frente al PIB, pero habría que ver qué sucede, ¿no? De todas formas general, si es que quieren invertir en euros, yo les recomendaría no vender euros, no comprar euros, sino más bien venderlos. Yo creo que esta semana va a ser una semana de apreciación para el dólar, es lo más seguro. Todo apunta a eso. Vamos a seguir viendo qué otras noticias tenemos. Luego tenemos, esta noticia sí es la más importante del mercado, la de las 8:15, que son el cambio de empleo no agrícola. Esta parte sí es importante. No olviden que uno de los pilares con los cuales la Reserva Federal se maneja es el empleo, no, el empleo, ¿no es cierto? La generación de empleo. ¿Ya? Pero existe diferentes empleos, es decir, que exista un montón de construcciones, personas que trabajan en la construcción, ¿ya? Solo refleja que la parte de la construcción, así como tal, o la agrícola, se está reactivando, pero no solo existe esa parte, ¿no? Hay empleos especializados como los ingenieros, abogados, etcétera. Eso mide el cambio de empleo no agrícola, es decir, una clase de empleo más especializado, no necesariamente vinculado a, no necesariamente vinculado a las tasas normales de empleo que uno comúnmente suele verlos, ¿no? Entonces, ¿qué esperar de aquí? El empleo se ha venido creciendo durante este tiempo. No ha habido mucho problema, o sea, ha habido fuertes despidos, ¿sí? Por parte de las compañías tecnológicas, ha habido fuertes despidos, pero al mismo tiempo ha habido también una fuerte inserción laboral. Es decir, el mercado como tal despide gente, pero a la semana ya los incluye laboralmente. Entonces, se crea empleo de una manera muy rápida y lo más seguro es que el empleo no agrícola sea un dato positivo. Es decir, ese dato sea un dato positivo del mercado y esto implica que el dólar americano siga apreciándose en función del tiempo. Pues si nosotros nos fijamos, y qué es lo que les venía ya conversando, lo más probable es que el dólar americano esta semana tenga mucho protagonismo, o sea completamente alcista y regresemos a las figuras bajistas nuevamente en función de lo que está sucediendo. Hoy va a ser técnico. Mañana el discurso de Powell seguramente apunta a un tipo de interés más agresivo. Después, miércoles, cambio de empleo que puede implicar, como les había dicho, que el mercado como tal les dé le dé mayor fortaleza a la creación de empleo especializado. Bien, después tenemos la balanza comercial. Ese dato de acá no va a ser tan relevante porque al final solo es un componente del Producto Interno Bruto. Entonces, realmente la balanza comercial no va a tener mucho que ver acá. Sino aquí realmente el dato fuerte va a ser el dato de empleo no agrícola. Y más adelante las encuestas también de empleo, que van a salir el día miércoles. Entonces, día miércoles va a ser un día fuerte en bolsa, entonces, mucho cuidado con las posiciones de mercado que tenemos, ¿no? Sandra pregunta, profe, ¿el empleo no agrícola que mercados interviene influye si sube o al estimado? Bueno, el empleo no agrícola es, como te menciono, todas las clases de empleo especializados. No necesariamente está vinculado al sector de construcción, donde están los albañiles, ni las personas que se dedican a la agricultura, que son, en este caso los campesinos. Ya, el empleo no agrícola tiene que ver en este caso con un tipo de trabajo más especializado, es decir, los profesores, los ingenieros, ese tipo de trabajos. ¿Ya? A eso se refiere con empleo no agrícola. Entonces interviene en todo el mercado, no es que solo interviene en un sector determinado, ¿no? O sea, interviene absolutamente en todo el mercado. Y si es que sube el empleo no especializado, ¿qué es lo que te está diciendo el mercado? Que sigue habiendo una economía muy fuerte en Estados Unidos. Y al haber una economía muy fuerte en Estados Unidos, entonces lo que seguramente van a hacer es subir más fuerte el tipo de interés para que la inflación comience a caer. Ya, es lo que quieren hacer, ¿no? O sea, lo que venían haciendo es eso, ¿no? Es la inflación, quieren combatir la inflación destruyendo los empleos, pero como aún no se destruye, pues seguramente lo van a hacer de una manera mucho más fuerte. Eso es básicamente. Después vemos las ofertas de empleo como tal, y en Canadá, decisión de tipos de interés. Se espera que no se suba de una manera tan fuerte como
se ha venido subiendo durante otros periodos, ¿sí? Se espera eso de Canadá. Entonces hay que estar muy atentos. Realmente ustedes saben que la economía canadiense generalmente es como una especie ya de antelación a lo que sucede con la economía americana. Entonces, mucha atención, por favor, porque la economía, en este caso canadiense, podría generar un movimiento inesperado. Sí, se espera que no se suba el tipo de interés, pero vamos a ver qué sucede, ¿no? Igual, día miércoles, día de crudo, inventarios de crudo, como ustedes muy bien saben, sale siempre todos los martes y miércoles. Bien. Y luego tenemos más noticias, en este caso, vinculadas ya al mercado asiático. ¿No? Ventas minoristas, en este caso, del dólar neozelandés, Producto Interno Bruto de Japón, ¿sí? Y dato del IPC de China. Pues todo este tipo de noticias, pues al final nos tienen que representar, como ustedes muy bien saben, un movimiento o volatilidad en el mercado asiático. Dicho de otra forma, y en resumen, el día miércoles va a ser un día fuerte en bolsa. Lo más probable es que el dólar americano se aprecie el día miércoles y todos los instrumentos terminen de caer. Entonces, mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Luego nos vamos al día jueves, que tenemos en este caso. Los días jueves siempre van a salir las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Es lo que les decía, ¿no? O sea, lo que solemos tener es como, o solemos ver siempre los trabajos que desaparecen en el mercado, ¿no es cierto? Pero esos datos que desaparecen en el mercado siempre se renuevan de manera inmediata y eso hacen las nuevas peticiones de subsidio de desempleo. No se crean tantas como se cree, ¿sí? Porque de manera inmediata las personas consiguen trabajo, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante el dato de empleo en el precio, porque nos dice que se sigue creando nuevas fuentes de empleo sin la necesidad, aunque despidan a más personas, ¿ok? Entonces, día jueves, esa noticia también va a ser fuerte. No tan fuerte porque estoy seguro que el día miércoles que tenemos ya el cambio de empleo no agrícola, esa se va a llevar el protagonismo y únicamente esa noticia de acá lo que va a hacer es reforzar lo que va a salir el día miércoles. El día miércoles realmente va a ser la noticia fuerte en ese caso, ¿ok? Bien. Después de eso, nuevamente comparecencias, como ustedes saben, pero al final comparecencias de Canadá para ver sobre qué es lo que sucede con los tipos de interés y declaraciones de la política monetaria de Japón. Lo más probable es que, como han venido haciendo durante todo este tiempo, es que no defiendan su tipo de interés, no defiendan absolutamente nada, y obviamente al no defender pues, sus tipos de interés y todo lo que hemos visto, pues lógicamente Japón no encuentre una apreciación de su divisa, sino más bien la divisa ha venido interpretándose como un instrumento que se deja llevar por los movimientos del dólar. Entonces, lo más seguro es que el mercado como tal no genere ese movimiento. ¿Sí? Entonces no genere volatilidad en este punto. A no ser que en la declaración de la política monetaria en Japón digan por fin vamos a intervenir. Pero ya han venido pasando ya casi 6 meses desde la última intervención que iban a hacer y nunca hicieron nada. Entonces no sé si es que lo hagan y en el caso de que lo hagan, no sé si es que lo lleguen a cumplir. Entonces hay que estar, hay que estar atentos y ver qué es lo que sucede. Bien, de todas formas nos podríamos dar alguna sorpresa en ese día. Día viernes, para culminar la semana, igual con noticias fuertes, empezamos con el Producto Interno Bruto de Reino Unido. Como ustedes saben, indicador atrasado que nos va a señalar, en este caso, el movimiento de precio de la libra. En este caso, igual se espera una pérdida de valor de la libra con frente a su Producto Interno Bruto, porque básicamente están en la misma región europea, ¿no? Si bien es cierto, están separados por el tema del Brexit, pero los efectos económicos son similares. Bien, después tenemos datos parciales, como pueden ver, el IPC de Alemania, datos que no nos van a servir de mucho realmente, pero vale la pena siempre analizarlos. Bien, y continuamos en horario americano con, en este caso, datos, digamos que fuertes en el caso de nóminas no agrícolas. Este es el tema de empleo nuevamente, ¿no? Como les dije, esta semana va a ser una semana vinculada al empleo y seguramente va a haber una fortaleza en el dólar americano. Entonces, mucho cuidado, por favor. Tenemos aquí estas nóminas y vamos a ver en función de eso qué puede llegar a suceder. También tenemos la tasa de desempleo, que yo creo que se van a llevar al protagonismo estos dos movimientos, porque en función de eso se va a poder invertir. ¿Ok? Entonces, cuidado. Se estima una apreciación del dólar americano nuevamente y todo esto vinculado a los movimientos del dólar, ¿no? A los movimientos del empleo, perdón.
Y después, ya como es de costumbre, posiciones netas especulativas, realmente no tiene nada que ver con los instrumentos que estamos trabajando, entonces no hay que poner atención a esas noticias. En breve y corto resumen, día lunes, o sea, el día de hoy, va a ser bastante técnico el precio, y al ser bastante técnico el precio, el mercado como tal no va a generar mayor movimiento. ¿Bien? Día martes, el mercado se va a estancar hasta las 10 de la mañana, y a las 10 de la mañana tenemos la comparecencia de Powell, quien va a hablar seguramente sobre los tipos de interés y el empleo en Estados Unidos. ¿Qué se espera? Una apreciación del dólar americano. Entonces, día martes, muy probablemente el dólar americano suba. Ya todo va a depender de la comparecencia. Después, día miércoles va a ser el día definitivo, porque vamos a salir con los datos de el cambio de empleo no agrícola. ¿Ya? ¿Qué implica este tipo de datos? Ya saben, el empleo especializado, el empleo especializado que se crea mes a mes. Bien, ¿qué es lo que tendríamos aquí básicamente? Que el dólar se siga apreciando, ¿sí? En función de los datos, y después del día miércoles que el dólar se aprecia, el jueves va a ser lo mismo, una apreciación del dólar, debido en este caso a, como pueden ver, los subsidios de desempleo seguramente van a aportar a este movimiento, y el día viernes tenemos más datos de empleo. ¿Qué significa eso? Que en este caso, los datos de empleo vinculados a las nóminas no agrícolas y a la tasa de desempleo van a terminar aportando todo el insumo que necesita la Reserva Federal para en función de eso invertir. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, esta semana tiene mucha fuerza o mucho volumen a la compra del dólar americano. ¿Qué significa que tenga mucho volumen a la compra del dólar americano? Que los demás instrumentos básicamente van a perder valor durante este periodo, ¿sí? En esta semana. El único día donde no hay mucha volatilidad es el día lunes, de ahí los demás días, desde martes hasta el día viernes, todo va a estar colapsado de noticias, ¿sí? Y todas las noticias se van a vincular al empleo, ¿ok? Entonces, mucha atención, que todo va a ir en función de eso. También tenemos noticias de tipos de interés, por ejemplo, en Japón, tenemos también en Canadá, tenemos decisiones de tipos de interés, entonces es una semana bastante volátil desde todos los puntos de vista. El único día que yo no recomendaría operar es el día martes. ¿Por qué? Porque es el día de la comparecencia. Es el único día que yo no recomendaría como que operar. De ahí, todos los días no está mal realmente para hacer el pre-market. Yo creo que va a haber bastante volatilidad en el precio. Bien, antes de finalizar esta reunión, bastante corta realmente, no hay mucho que decir. Más que todo, recapitular las noticias, ¿no? Y lo que puede llegar a pasar desde el análisis fundamental. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, por favor. Dice, la noticia del cambio de empleo de Canadá afecta a la divisa del dólar canadiense versus el dólar americano. Sí, sí le va a afectar, pero la noticia que se va a llevar, por decirlo así, la volatilidad, se va a llevar la tasa de desempleo de Estados Unidos. Es decir, esa noticia es mucho más fuerte que la tasa o el cambio de empleo de Canadá. No porque no sean importantes, son importantes. ¿Por qué se le va a llevar básicamente porque hay más liquidez para el dólar americano que para el dólar canadiense? Entonces se va a llevar los méritos del movimiento realmente. Buen día, los índices van a bajar con el aprecio del dólar. Lo más probable es que sí, pero no porque se aprecie el dólar, sino porque se esperaría un nuevo tipo de interés. Si es que se espera un tipo de interés más elevado de lo esperado, ¿qué estamos diciendo? Que el crédito es mucho más costoso, entonces a las personas les va a costar más consumir. Y si a una persona le cuesta más consumir, ¿qué significa? Que las empresas venden menos, y si las empresas venden menos, caen en bolsa. Entonces, no tiene una relación directa con la apreciación del dólar, tiene una relación directa con el tipo de interés, ¿sí? Pero en efecto, los índices deberían caer. Paul, ¿puede explicar la relación tasa de interés con inflación? Claro. A ver, vamos a un pequeño gráfico. Aunque esto de manera general, ya, todos deben tener bien claro cómo funciona esto, ¿no? No olviden que estas clases lo único que hacemos es interpretar lo que sale, pero la teoría lo tienen que tener bien claro ustedes. En el caso de que no, eh,
busquen una retroalimentación. Todas las semanas siempre hay retroalimentación desde ese tema, entonces les pido nada más eso. A ver cómo funcionan las tasas de interés con la inflación. Ya, entonces, no es que la inflación, primero, la inflación no es que nace del aire, sino la inflación nace de una actividad económica. En este caso, sí o sí tenemos que hablar en este caso del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto se mueve de esta forma. ¿Ya? Ese es el movimiento del PIB. Bien. Entonces el PIB suele tener etapas. Como puedes ver, tiene una etapa de crecimiento, una etapa de estancamiento, una etapa de caída y una etapa de depresión de precio, ya de depresión del mercado. ¿Ok? Entonces así se funciona. Cada etapa tiene su característica. Por ejemplo, la característica de que el PIB vaya creciendo, aquí ya viene la inflación, es que la inflación suba. ¿Ya? Es decir, la inflación sube porque está subiendo la economía. ¿Ok? Y lo mismo acá. Si está cayendo la economía, la inflación cae. Ya caen los precios. ¿Cómo se explica eso? Pues de manera sencilla, ¿no? Si todo el mundo tiene mucho dinero, entonces los precios comienzan a elevarse, ¿ya? Si todo el mundo tiene poco dinero, los precios comienzan a disminuirse. ¿Ya? Así funciona el tema de la inflación, ¿no? Con movimientos al alza y movimientos a la baja. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede o qué hacen los gobernantes para corregir las curvas del Producto Interno Bruto? Porque si tú no administras la Perdón, economía, perdón, José, una pregunta. ya termino esto y ahí sí, dale. Ah, ok, perdón, adelante. Entonces, ¿cómo funcionan los tipos de interés? Entonces, el tipo de interés básicamente lo que hace es administrar la economía. Tú no puedes solo subir porque en algún punto debes caer. Tú no puedes solo caer porque en algún punto vas a quebrar, entonces debes subir. Entonces, los gobernantes o los bancos centrales lo que hacen es aumentar el tipo de interés dependiendo de qué fase de la curva estés. Entonces, si tú tienes un mayor Producto Interno Bruto, tienes también mayor empleo, ¿qué es lo que haces? Subes el tipo de interés, ¿ya? Y al subir el tipo de interés, lo que tú estás haciendo es forzando esta curva a que caiga, ¿ya? ¿Para qué fuerzas eso? Para que la inflación sea menor, ¿ya? Esa es la relación tipo de interés e inflación. Y cuando uno sube el tipo de interés, la inflación tiende a caer. Y cuando uno baja el tipo de interés, por ejemplo, aquí, bajas el tipo de interés, aquí tiende a subir la inflación, en cambio, ¿ya? ¿Por qué pasa ese tipo de cosas? ¿Ya? Ojo, esta parte importante. ¿Por qué pasa ese tipo de cosas? Porque así se administra la economía de una forma ortodoxa, ¿no? También se puede administrar a través de los impuestos, pero la pregunta fue en función de los tipos de interés. Así funciona, ¿ok? Ahora sí, la pregunta me decían. Sí, tú mencionas, o por lo menos lo que yo entiendo es que tú me dices que si hay más inflación, eso quiere decir que la economía crece y si menos inflación, la economía decrece, ¿correcto? Ujú. Pero en el argot popular o cuando uno escucha las noticias de la economía, por ejemplo, del país, dicen, bueno, tenemos, pero el país ha crecido, ha subido la inflación 3 puntos y todo lo ve como algo y lo ven como un indicador negativo. Pero según lo que tú dices, es como contradictorio, porque si tú me dices que si sube la inflación, la economía sube, porque entonces cuando dicen subió la inflación, todo el mundo dice que es negativo? Ya. Sí, es una buena pregunta. De hecho, tiene que ver mucho con el contexto con el que estamos viviendo, además. ¿Cómo funciona el tema de la inflación en nuestra época? Resulta que la inflación es una consecuencia de un Producto Interno Bruto, ¿ya? Pero en el momento en el que estamos viendo en este momento, el problema es que la inflación no solo está siendo producto del PIB, sino está siendo producto de una guerra, está siendo producto de, en este caso, sanciones económicas, que quieras o no, eso va a terminar incrementando los precios a nivel mundial, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedes combatir en este caso el tema de la inflación con la guerra? No se puede, a no ser que acabe la guerra, ¿ya? Pero sabemos que hay intereses políticos detrás. Entonces, no se puede. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Dicen, bueno, si sigue creciendo la inflación, lo ven como algo negativo, pero porque estamos en un contexto de guerra, ¿ya? Si no estuviéramos en ese contexto, fuera algo positivo, que la inflación suba. De hecho, antes todos los países administraban para tener más inflación. Ningún país tenía una inflación superior al 2% a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Inyectaban liquidez para que la inflación suba, 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 suba hasta un 2% y era bueno. Pero en el contexto actual, en el que estamos viviendo, que hay guerras, conflictos, bloqueos,
entonces la inflación es mala, no voy a entender. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, por un lado. Y por otro lado, no olvidemos que todos los países, en teoría, esa es la teoría económica vigente. Todos deberían administrarse así, pero no se administran así. ¿Por qué? Porque hay anomalías en el mercado. Por ejemplo, nosotros no tenemos divisa propia para subir y bajar el tipo de interés. Nosotros lo que hacemos es adaptarnos a la política monetaria de Estados Unidos. Punto. Por un lado. Por otro lado, también, ¿qué tenemos? No olvidemos esta parte importantísima. No solo que tenemos que avanzar con la política, como les dije, del país, sino que los países se administran de formas diferentes. Usualmente los países del primer mundo que tienen deuda productiva, ya, deuda productiva es que ellos se endeudan y tienen empresas que generan igual de rendimientos y que van pagando la deuda productiva. Ellos sí pueden administrar el Producto Interno Bruto y la inflación de esta forma. Pero países como el nuestro, que tienen deuda improductiva, que mucha de la deuda que viene acá, ustedes ven las noticias, se la pasan robando, entonces eso es una deuda improductiva porque pides al China o al FMI que te preste dinero y al final ese dinero tú no lo produces, sino te lo robas. Entonces aquí no se administra la economía así, sino se administra en función de pagar la deuda. Entonces, claro, acá te dicen que el Producto Interno Bruto crezca, no puede ser un indicador directo de la inflación o un indicador directo de un tipo de interés, porque aquí primero en el país no se paga tipos de interés. No se paga, pero nosotros no los imponemos, sino nos imponen, uno. Y dos, nosotros no planificamos para tener una mayor o menor inflación, no. Nosotros planificamos para pagar la deuda y ustedes van a darse cuenta siempre en las noticias. Nunca ustedes van a escuchar a Guillermo Lasso, al ministro, a Rosemena, de que es de economía, decir, bueno, se está combatiendo la inflación a través de aceleración de impuestos, ¿no? Ellos lo que dicen es, con esto vamos a ahorrar dinero, tenemos que ahorrar recursos para pagar a los acreedores, que son bonos, China, el FMI y otros organismos multilaterales. ¿Ya? Entonces, esas son las explicaciones de que por qué en algunos países puede sonar bueno y en otros malo, y bajo el contexto actual, por qué la inflación ahora es mala, pero antes era buena. No está claro, gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Chévere. Bueno. Bueno, chicos, entonces con eso vamos a terminar la parte de fundamental. Más tardecito les escribo para que a ver quién se nota la retroalimentación. Ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud pueden hacérmelo saber. Repito, hoy va a ser bastante técnico el movimiento, carente de volumen. Vamos a ver cómo apertura el mercado americano. ¿Sí? Estamos a 15 minutos de la apertura. De mi parte, les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Cuídense mucho y cualquier cosa ya saben que pueden escribirme sin ningún problema. Un fuerte abrazo. Gracias, profe. Buenos días. Gracias, José. Buen día.